Pues, ¿qué tal amigos? Después de mucho tiempo grabando un nuevo video. Lo que voy a hacer ahora es grabar una serie de videotutoriales, una lista de reproducción de todo lo que es lambdas y streams, ¿no? Algunas de las novedades de Java 8. Ya sé que estamos en versiones muy superiores a Java 8, pero Java 8 se dio un cambio muy fuerte de lo que era Java 7 anteriormente y ahora cómo se manejan las colecciones, ¿no? Con la API de streams y lo que son las lambdas, una novedad que Java no tenía hasta ese entonces. Entonces, vamos a materia. Lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo proyecto. Actualmente yo estoy usando IntelliJ. Vamos a ver. No, no, vamos a New Project. Vamos a Maven. Quiero que sea un proyecto Maven. Le vamos a poner lo primero. Vamos a ponerle lambdas string o master. No, quiero que esté en otro lugar. Quiero que se guarde ahí. Sí, quiero que se cree en esta ventana. Entonces esperamos que construya un poco el proyecto. Listo. Entonces acá lo que yo tengo es mi archivito POM, ¿no? Donde vamos a manejar nuestras dependencias. Y lo primero que yo quiero es dar soporte a Java 8. Entonces lo que tengo que hacer es poner algún plugin o configurar mi Maven para que me dé soporte a Java 8. Entonces lo que hago es poner este pequeño trozo de código para que me dé soporte a Java 8. Vamos importando para que el Maven vaya trayendo esos cambios. Y además de eso yo quiero para usar mis test unitarios, porque vamos a ver que mientras vamos desarrollando acá los ejemplos de aplicación, vamos a ir haciendo nuestros test unitarios, ¿no? Lo que voy a hacer es usar estas de acá, el JUnit, la versión 4.12 y el assert, ¿no? Ya vemos que está actualizado. Tengo MetaMain Java, está todo exactamente vacío. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una clase. Primero un paquetito para que envuelva nuestras clases. Vamos a crear lambdas master. Dentro ya vamos a crear dos paquetes más que se van a llamar un util, donde voy a poner mis nuevos mis nuevas demostraciones de cómo funcionan algunas interfaces. Llámase consumer predicate. Ajá, entonces tengo acá el paquete model y el paquete útil. Lo primero que voy a hacer es dentro de acá, a este nivel, lo que voy a hacer es crear una pequeña clase que le vamos a poner play with consumers para demostrar cómo es que funcionan las interfaces funcionales. Consumer, primero creamos, vamos a crear un método main. Ya, entonces hablemos de lo que son los consumers. Por ejemplo, a modo de ejemplo, vamos a indagar un poco qué son los consumers. Vamos acá, nos vamos al código. Dice que está anotado como una interfaz funcional. ¿Ya? Esta es una novedad de Java 8. Tiene un método, mira, tiene un método abstracto que no está implementado, como saben. Y tienen un método default. Y este método default tiene contenido, está implementado. Entonces regresemos. Hablemos de consumer. Consumer es una interfaz funcional. La interfaz funcional, para que sea propiamente dicha, tiene que tener solamente un método abstracto. Y nosotros le podemos poner la notación Functional Interface, perdón. Ahora, una interfaz funcional puede tener más métodos, pero estos métodos tendrían que estar anotados con default, así como está acá, con default, o con static, como vamos a ver después. Entonces, ¿cuál es la característica de un consumer? Al tener una expresión lambda, lambda solamente aplica sobre interfaces funcionales, específicamente sobre el método abstracto.
Entonces, yo puedo hacer esto. Yo puedo crear mi propia interfaz funcional de consumer. Vamos a borrar esta de acá para poder demostrar un poco, ¿no? O mejor, para que vean un poquito más en concreto, vamos a usar el consumer de la propia librería de Java 8. Vamos a crear un consumer de strings. Vamos a decir que esto va a ser igual a... Un consumer tiene la particularidad de que recibe un string, bueno, recibe un solo parámetro y no devuelve nada. O sea, recibe algo y hace algo, pero ese algo no es un return, sino es una acción. Ese es un consumer, por ejemplo. Acá estoy devolviendo un consumer de string y lo que yo quiero hacer es imprimirlo. Entonces, si yo lo quisiera imprimir, primero, por ejemplo, imaginemos que no existieran las lambdas. New consumer. Me dice que tengo que implementar acá el método accept. Entonces lo que yo hago que es, a ver, yo quiero imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Lo que ingresa. Entonces yo ya tengo digamos, implementado la lógica de mi consumer. Entonces lo que he hecho acá que es implementar la interfaz consumer, ¿no? Específicamente implementar el método accept. Y como se dan cuenta, el IDE me lo está marcando como si acá pudiera haber una mejora de código, ¿no? Dice acá es un anonymous new consumer, podría ser reemplazado con una lambda. Entonces, como saben, esta es una interfaz funcional. Una interfaz funcional tiene un método abstracto no implementado accept. Entonces yo puedo reemplazar todo esto de la siguiente manera. Primero, en vez de poner todo esto, primero fíjense qué recibo como argumento, un string, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña copia de eso. Primero vamos a imprimirlo para que vean que no afecta en nada. Consumer accept. De esa manera yo estoy, digamos, llamando. Vamos a poner hola mundo, y lo vamos a ejecutar. Y efectivamente dice hola mundo. Entonces nosotros para poder llamar a mi nuevo consumer tengo que hacerlo por medio del método accept, ¿no? Listo. Ahora, para que vean que no ha afectado esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar esto. Y vamos a declarar lo mismo acá. Y vamos a decir, vamos a reemplazar esto por una expresión lambda. Entonces voy a poner S. Acá mira, el mismo IDE me está ayudando. Dice S, ¿qué quieres hacer ahora con ese string que está ingresando? Pues quiero imprimirlo. Quiero imprimirlo así. Vamos a ver si esto ha sido afectado. Efectivamente no ha sido aceptado. Y miren, el IDE me da otra oportunidad de mejora. Dice, puede ser reemplazado por un método de referencia. Entonces vamos a hacerlo caso. Este es otro concepto de método de referencia que básicamente es, si tú tienes como un parámetro S y estás imprimiendo lo mismo, pues vaya, esto se puede mejorar, porque ingresa algo y hace exactamente algo con eso que ingresa. Entonces vamos a reemplazarlo así. Ahora, como ven, el IDE ayuda mucho. Esta es lo que se conoce como lambda. Esto es específicamente un método de referencia, ¿no? Entonces me obliga a no tener que poder implementar, hacer un código muy verboso acá, ¿no? Con lo que son la implementación del consumer. Ahora lo que vamos a hacer es poder de alguna manera construir nuestro propio consumer, ¿no? Porque es bien claro que cuando nosotros conocemos algo bien a detalle podemos explicarlo y podemos saber exactamente cómo funcionan las cosas, ¿no? No que sea como magia, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a borrar esto de acá. Bueno, vamos a
a borrar esta importación de aquí. Y acá el IDE me dice que no reconoce lo que es esta clase acá. Me dice importarlo de Java Util Function. Entonces lo que yo quiero es, no quiero hacer eso. Lo que yo voy a hacer es, vamos a crear en Util nuestra propia interfaz. Vamos a poner acá que se llama consumer. Y vamos a hacer que sea una interface. Ya. Y el método, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba accept, ¿no? Y ahora, lo que yo les dije, esto va a ser una interfaz funcional. Entonces, esto se debe notar con functional interface. Ahora, para que sea una interfaz funcional tiene que tener un método abstracto, ¿no? Dice non-target method found. Entonces, como le dije, este es una interfaz funcional que recibe un método como único argumento y no imprime nada. Entonces podemos decir void accept y vamos a poner acá a trabajar con los genéricos. Bueno, acá no le he puesto. Quiere decir esto que esta interfaz funcional recibe como argumento una clase, algo, y simplemente no hace nada, es un método void. Entonces, acá yo puedo decir que me imprima de la clase, la interfaz que yo acabo de crear, que es consumer. Entonces vamos a ver si esto sigue funcionando. Y efectivamente sigue funcionando, ¿no? O sea, no hemos hecho gran cambio. Vamos a crear un pequeño test unitario de esto. Entonces vamos a crear los test unitarios. Vamos a ponerle... Vamos a crear un paquete. Ya. Y vamos a crear acá mi test unitario, ¿no? Le vamos a poner un test 01. Y le vamos a poner consumer. Listo. Entonces esta clase me va a permitir hacer las pruebas de mi nuevo método accept. Entonces escribamos nuestro test. Consumer 1. Ahora sí. Vamos a testear nuestro método accept. Lo que vamos a tener acá, vamos a hacer un consumer de una lista de strings. O sea, quiero que me ingrese a mi consumer una lista de strings y quiero que haga alguna acción con ella, más no un return. ¿Qué acción podemos hacer? Podemos contarlo o podemos limpiarlo. Eso es lo que voy a hacer. Un consumer de lo que yo he creado, que es este acá, de un list de string. Vamos a poner list string. Ahí está, mira. De mi lista de strings, lo que es mi consumer string, vamos a cambiarle el nombre, list consumer strings. Yo que quiero que eso sea, yo quiero que lo limpies. Entonces sería límpiame esto acá. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, simplemente creamos una lista de strings. Por ejemplo, list de string, llamamos cadena, no sé, letras, es igual a un array.aslist. Aslist, vamos a poner acá acá tengo lo que es mi lista de strings. Y lo que voy a hacer ahora es pasarlo al consumer, ¿no? List consumer.accept.letras. Entonces lo que básicamente está haciéndome esto, por ejemplo yo puedo hacer acá show letras un rato para verificar más. Y acá puede ser los show letras. El primero tiene que mostrarme ABC y en el segundo nada, ¿no? Al vérmelo limpiado. A ver si es cierto. Uy, falló. ¿Qué dice? Al parecer es porque esto tendría que estar en un new array list y lo metemos acá, ¿no?
Vamos a correr de nuevo nuestro pequeño test. Y efectivamente sale que primero imprime todos y luego lo limpia. Entonces cambiamos esto por un verdadero test, pues, ¿no? Como debería crearse un test. Entonces vamos a apoyarnos en lo que es nuestra dependencia que creamos para los tests, ¿no? Punto assert_dat, damos acá letras, punto is empty, ¿no? O sea, tú me verificas que ahora lo que está en mi list strings, o sea, mi array list de letras está vacío. Vamos a ver. Si tú me lo verificas, bacán, ¿no? Entonces vemos que efectivamente se ha aprobado el método accept, si es que funciona. Y el test me da la razón, ¿no? Bueno, entonces espero que no haya sido muy largo este video. De verdad me he ido muy a detalle. Quizás me demora un poco explicándolo, pero bueno, acá vemos que el mismo IDE me pide que puedo transformarlo a un método por referencia, ¿no? Aquí dice método de referencia. ¿Por qué? Porque ingresa string y hace algo con string, como ya le dije. List clear, o sea, de list límpiame todos los elementos, ¿no? De esta lista. Okay. Entonces es todo por este video, señores. Vamos a seguir viendo lo que es consumer. Como saben, consumer tiene un método por default que es undain, y lo vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias.